Dada la sencillez del enganche, veremos enseguida que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Y con el manual veremos que es compatible desde el 2002 hasta los modelos más actuales, tanto en versiones como 3-5 puertas, llevando la rueda de repuesto en la parte inferior o llevando la rueda en el portón. Ahora bien, podemos montar una bola, como es este caso, fija, una bola desmontable horizontal, bola placa o bola bulón. Ahora vamos con el montaje del enganche. Para el montaje de este enganche es necesario desmontar el paragolpes. Para ello tendremos que abrir portón, retirar esta moldura. Una vez hemos retirado esa moldura, vemos los tornillos que sujetan el paragolpes y dos grapas que tenemos en la entrada del maletero. Las retiramos. Una vez elevado el vehículo, desmontaremos los tornillos de la parte inferior. En el paso de rueda izquierdo quitaremos el tornillo y las dos grapas que tenemos aquí. Retiramos el plástico y sacamos del alojamiento el tornillo de la parte superior. En el lado derecho desmontaremos también el tornillo y las dos grapas. Una vez que hemos retirado todos los tornillos, podemos desmontar el paragolpes. Tendremos que tener cuidado para poder desenchufar el conector de la antiniebla. Como siempre, y en este tipo de vehículos todoterreno, nos encontraremos en muchas ocasiones con esta cantidad de barro, como veis aquí. Ha salido con dificultad esta grapa y el conector, después de haber echado afloja todo, ahora conseguiremos quitarlo con más facilidad. En el lado derecho nos encontraremos también con este otro conector. Si os fijáis, la cantidad de barro que lleva es impresionante. Una vez retirados los conectores, ahora sí podremos quitar el paragolpes. Una cosa que nos pasará en la mayoría de los vehículos todoterreno. Como veis, todos los orificios, y en este caso llevan las roscas en el interior, están llenos de barro. Para ello siempre os recomendaré que hagáis una limpieza previa antes de colocar los tornillos. En este caso utilizo un poco de aceite multiusos. Tenemos 4 tornillos frontales y 2 en la parte inferior. Primero ablando un poco el barro y después con la ayuda del aire lo limpio. Volvemos a dejar engrasado en las roscas. Y de esta forma los tornillos nos entrarán con facilidad. Como podéis ver, aunque lleva rueda de repuesto en la parte inferior, no nos estorba para la colocación del enganche. Pondremos los 4 tornillos de forma frontal y los 2 tornillos de la parte inferior. Como veis, de esta forma tan sencilla colocaremos el enganche. Eso sí, tener en cuenta, este vehículo es del 2017 en adelante. Entonces, en las pletinas que sujetan la parte inferior del paragolpes no es necesario recortarla. En modelos anteriores es necesario realizarle un pequeño corte debido a que si no nos colisionaría con la parte inferior del enganche. En algunos casos os podéis encontrar que la rueda de repuesto esté muy cerca del enganche y nos deje posicionar los tornillos de la parte inferior. Para ello aflojáis un poco la rueda de repuesto, colocáis el enganche y volvéis a apretar. Como veis, son 6 tornillos de 12, los cuales llevan arandela ancha, arandela grower y todos ellos con la calidad que le aporta la terminación Delta Protec. Le daremos el par de aprietes necesario, en este caso 87 Nm.
Terminado la instalación del enganche, pasaremos al kit electrónico. En este vehículo, si os fijáis en la página web, os recomiendo el kit específico, debido a que lleva la preinstalación en la parte trasera. Eso sí, no es lo mismo montarlo en esta versión 5 puertas que en una versión 3 puertas. Eso es debido a que la señal de antiniebla la tenemos que coger en el paso de ruedas trasero izquierdo. En las versiones de 5 puertas, ese cable lo tenemos más en la parte posterior y es más sencillo su colocación. Tenemos también la posibilidad de colocar un kit Aragón Pro, el cual usaremos esa preinstalación para coger todas las señales. Y teniendo en cuenta que también el positivo lo podemos coger de ese mismo conector. Y ahora vamos a enseñaros cómo hacer el montaje de este kit específico, no sin olvidar que también es válido para el Aragón Pro. Como primeros pasos tendremos que abrir la tapa en este lateral y aquí veremos que está sujeta con una cinta adhesiva la preinstalación. En esta zona de aquí vamos a encontrar también el conector gris de la señal de antiniebla y en el caso de ser un vehículo de 3 puertas lo tendríamos en esta zona de aquí. Es por ello por lo que tendríamos que destapizar este lateral. Aquí destapizaremos parcialmente esta zona para localizar el conector gris de la señal de antiniebla. La instalación va preparada para realizarse de dentro hacia afuera. Primero sacamos la manguera por el orificio que lleva ya el vehículo. Hemos dejado colocada la goma sellando el orificio y hemos puesto el cableado junto al cableado original del vehículo y lo hemos pasado hasta la zona donde vamos a colocar la base de enchufe. Con la ayuda de las bridas lo dejaremos sujeto para evitar que quede descolgado. Una vez que hemos conexionado todo el cableado en la base del enchufe, ya podremos hacer el conexionado en el interior del vehículo. Como os decía, en este conector tenemos todas las señales, en las cuales también tenemos señales de positivo y señales de intermitencia freno, a falta de la señal de la antiniebla. Aquí conectaremos o bien, como es el caso, el enchufe del conector de la preinstalación que lleva la centralita específica o mediante las grapas de conexión la instalación Aragón Pro. Y como podéis ver tenemos 3 cables que quedan sueltos y un conector también que queda libre. Este conector es para colocarle el altavoz para avisar del fallo de luces y los 3 cables para realizar la desconexión del sistema de aparcamiento. No son obligatorios conectarlos, siendo posible también desconectarse desde el botón que lleva en el salpicadero. ¿Cómo se realiza la desconexión de los sensores? Lo tenemos en el manual, pero ello conlleva hacer un destapizado mayor de toda la parte trasera y también, como veréis en el manual, no es una cosa muy sencilla de hacer. En la última hoja tenemos las diferentes formas de conexionado. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo de si es un tipo de sensor u otro, se puede hacer de diferentes formas. Como en este caso no los vamos a utilizar, los vamos a dejar encintados para que no hagan un falso contacto. Conectaremos también el altavoz, teniendo en cuenta la posición del cableado. Rojo con rojo, negro con negro. Y en este caso, con la ayuda de una cinta de doble cara, lo sujetaremos a la propia centralita. La centralita también la he colocado con cinta de doble cara para sujetarla en el interior del vehículo. Y sobre el tema de los sensores, otra opción, que es la que suelo escoger yo, es no realizar el corte, debido a lo que os he dicho, que es bastante complejo y dependiendo del tipo de fabricante de los sensores, es más sencillo o más complejo. Yo lo que siempre le digo al cliente, si tiene la posibilidad de darle al botón de desconexión, que lo haga desde el salpicadero. Nos quedará de conectar los 2 fusibles. Uno es el del positivo directo y otro es el positivo de alimentación de la unidad. Y el positivo de contacto se nos queda en este conector libre. Ahora nos quedará de conectar los cables de masa y el cable de la antiniebla.
Para poder conexionar esos cables tendremos que destapizar parcialmente este lateral. Quitamos este taponcito de aquí y con la ayuda del sacagrapas aquí tenemos el conector gris que nos marca las instrucciones. Yo lo que voy a hacer va a ser soltarlo de la grapa y hacer el conexionado a través de la ventana donde hemos conectado la centralita. En el punto de masa original colocaremos las masas de nuestra instalación. Una vez que tenemos el conector aquí, lo desenchufamos y tenemos que extraer este pin. Yo ya he intentado extraerlo y no he tenido éxito. Os muestro lo que me ha pasado y esto os puede pasar a vosotros. He sacado la ficha, se ha partido, ya veis que tiene marcas de haber intentado apalancar y no ha habido forma. En algunas ocasiones nos puede llegar a pasar esto. Localizaremos el cable de antiniebla, que es este, y vamos a realizarle un corte y usando los conectores soldables lo conectaremos a la instalación que estamos montando. Cortaremos el cable. Y ahora tenemos que tener claras las posiciones en lo que lo tenemos que poner. Si os fijáis, el cable gris es el que va a ir al conector. Y el cable rojo con línea amarilla lo conectaremos en el otro extremo. Y nos ha quedado, después de soldarlo, de esta forma. El cable gris directo al conector y el cable rojo-amarillo con el cable verde de la instalación. Una vez hemos terminado del montaje de todo el cableado del kit electrónico, pasaremos a la comprobación. En este caso vamos a utilizar un tow bar tester. Y como veis, ya de primeras tenemos una lucecita verde encendida. Esta luz es la que nos indica que llevamos positivo directo de alimentación en la base del enchufe. Si tuviésemos el positivo de contacto, nos lo indicaría este otro LED de aquí, que se refiere al de contacto. Podemos probar que funcionan todas las señales correctamente. Y para finalizar, tal y como nos marcan las instrucciones, realizaremos el recorte. Lo dejaremos marcado. Otra parte que nos pone para recortar, por si no os queda clara, es este trozo de aquí de absorbente, el cual tenemos que cortar en la misma anchura que el recorte. Para realizar el recorte, en este caso yo utilizaré una sierra circular. Y con la ayuda del estropajo de fibras lo dejaremos así de fino. Volveremos a colocar el paragolpes. Y para finalizar colocaremos la bola con los tornillos de 10. La base de enchufe la ponemos sobre este tornillo de aquí. Y le daremos el par de apriete de 51 Nm a los dos tornillos. De esta forma damos por finalizado la instalación de este Toyota Land Cruiser. Si os queda cualquier duda o cualquier consulta, os atenderemos en el servicio de asistencia técnica. Nos vemos en el siguiente vídeo.